Comencemos, chiquillos, entonces con el primer material para ir avanzando. La idea es que les queden claras los pasos a seguir. Les voy a grabar igual todo lo que vamos a hacer hoy día para que lo repiten después en la casa, en caso de que no lo puedan hacer. Porque pasan varios pasos. Son varios pasos y varias cosas que hay que aplicar. Y una de ellas, si no la aplico, tengo que hacer todo el proceso de instalación y viendo toda la cosa, ¿ya? Primero, como estamos ya en la parte de arquitectura de los juegos, tenemos que empezar a ocupar herramientas ya de nivel profesional, ¿cierto? Si bien Alice es una alternativa, se pueden hacer varias cosas, pero también hay limitancias que tiene de repente que puedo yo quizás experimentar mucho más, o quiero experimentar con otra herramienta y que Alice no lo hace, ¿cierto? Pero para aprender está bien, ustedes se dan cuenta que es bastante fácil de hacer cosas. Entonces, para ello hay otra alternativa y otro de los software que más se utilizan en el mercado se llama Unity, ¿ya? Unity. Vamos, revisemos, chiquillos, un poco cómo es Unity. Ahí les dejé el link que se llama Componentes de Unity Hub, ¿ya? Componentes de Unity Hub. Para que lo carguemos. ¿Ya? Unity es, a ver, más que un software, es una plataforma de software, que son varios software integrados que permiten hacer proyectos, y no solamente de videojuegos, pueden hacer proyectos de edición 2D, edición 3D, realidad virtual, realidad aumentada, ¿cierto? Clip de video, teaser o pequeño, ¿cierto? Trailer, o sea, es bastante versátil las cosas que yo puedo llegar a proyectar. Se le agregan módulos, trabaja con otros programas también del mercado y se integran todos para hacer un proyecto en conjunto, ¿ya? O sea, entonces es un mega programa, lo podríamos denominar. Detalles a tener en cuenta. No es gratis. Escúchela. No es gratis. Sí, es gratis hasta cierta forma, pero sí quiero trabajar algunas herramientas más allá, debo pagar, ¿ya? Eso tienes que tenerlo claro, chiquillo, porque es una herramienta profesional de trabajo, ¿ya? A diferencia de que Alice era de aprendizaje, ¿cierto? Y todo gratis, acá nosotros estamos haciendo proyectos mucho más avanzados de los que podía hacerse en Alice. Eso es lo primero. Segundo, a tener en cuenta. Unity, como les digo, se utiliza como estándar mundial como herramienta de desarrollo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, no solamente como amateur o para aprender o para empezar a interesarme, sino que si en algún momento ustedes se dedican ya profesionalmente, Unity les va a estar ahí apareciendo como la herramienta requerida. La gracia es que se pueden hacer proyectos para muchos tipos de plataformas. ¿Ya? En Alice se podían hacer ciertas plataformas, ¿se acuerdan? Algunos, o exportar ciertos tipos de proyectos. Pero acá, por ejemplo, podría ser, no sé, un proyecto para iOS, un proyecto para Android, un proyecto pensado para arquitectura consola, para PC, para mobile. O sea, ustedes pueden ver la gama de alternativas en las cuales yo puedo hacer distintos tipos de proyectos. Hasta juegos web, juegos en línea, etc. ¿Ya? Es muy amplio lo que yo puedo hacer con Unity, con esta plataforma. ¿Qué más? Y esta es la parte que a muchos no les gusta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahora, aquí nosotros vamos a hacer un hincapié, chiquillo, porque no todo, aunque parezcan cifras, no todo es caro, ¿ya? O no todo tiene que ver con lucas, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar una versión que se llama Unity Personal o licenciamiento personal, ¿ya? ¿Qué tiene esa versión personal? O sea, ¿o qué me permite hacer? Permito hacer proyectos, me permite trabajar en proyectos 2D, 3D, pequeños trailers de video, proyectos pequeños de realidad aumentada virtual, ocupar librerías gratis que hay también disponibles, que no pago por ellas, motores que ya están listos también los puedo obtener, pero me limita hasta ese punto, ¿ya? Y el punto límite es que solamente se puede trabajar en un computador, ¿ya? O sea, tiene que estar instalado localmente, ¿ya? O sea, requiero de un PC, sí o sí. Ese es como el punto que tiene a considerar. ¿Vale, chiquillo? Ya. Trabaja en un PC con características igual a considerar. Unity Hub, para funcionar, pide 8 GB de RAM. ¿Y por qué 8 GB? Porque trabaja con otros programas. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto que requiera C#, Unity me dice, ¿dónde está Visual Studio? Me va a pedir Visual Studio 2019. O si hago un proyecto, por ejemplo, pensado en plataformas Android o un proyecto en Java, me va a decir, ¿dónde está Android Studio? Entonces requiere a otros programas que estén instalados previamente para trabajar en conjunto. Entonces, Unity Hub más Visual Studio, ustedes saben cuánto ocupa de características Visual Studio, ¿cierto?
Usa la versión Core, ¿cierto? La versión liviana, que es sin interfaz gráfica. Funciona, pero la Visual Studio Full es una versión que tiene muchas herramientas y también se pone bastante, pide muchos requisitos técnicos para trabajar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta los requisitos fundamentales. Con 8 GB de RAM sí se puede trabajar en Unity, pero recomendación, apague todo lo que necesite, lo que no necesite, baje ventanas, ¿cierto? Todo lo demás, deje solamente ahí los programas Unity y el programa adicional que sería, por ejemplo, Visual Studio o Unity y Android Studio o el que sea, ¿vale? Eso tenganlo en cuenta, ya, para que no se encuentre con sorpresas después que no funciona, ¿cierto? Se pega. Esa versión tiene cero costo. Podemos usar librerías gratis, podemos usar motores de juegos gratis, todo lo que ustedes quieran, pero trabaja alojado en forma local, tiene que estar nativamente instalado. En cambio, las otras versiones, ya si queremos ya empezar a especializarnos, está la versión Plus. ¿Y qué diferencia tiene la Plus? Bueno, tiene un costo, hay que pagar una licencia, ¿ya? Que se paga por mes o por año, según ustedes estimen conveniente, pero es una licencia para un usuario, ¿ya? Para un usuario. Y la gracia de la versión Plus es que puedo trabajar localmente o en la nube. Supongamos que, por ejemplo, no tengo un computador que tiene las características adecuadas para levantar Unity y todas estas plataformas. Unity tiene sus data centers propios donde yo puedo ahí trabajar. Entonces te levanta una cuenta y tú trabajas en tu cuenta que está en un servidor remoto, ¿ya? Pero también puedo trabajarlo local. Si tengo un computador potente, lo trabajo local. Entonces me da una alternativa diferente. Y aparte de eso, se te abren más librerías, más módulos, se abren más opciones, ¿cierto? Ya. Si quiero ser ya pro, ¿ya? De Plus, esto es un programador, ¿cierto? Junior, está empezando, ¿cierto? A meterse en este mundo de Unity, después de haberlo probado en su versión personal gratuita, pasó a un trabajo un poquito más profesional, pasan a la versión después Pro, y esta versión ya es para gente que se dedica al desarrollo 100% en Unity y que genera ya ganancias, por ejemplo, en ello. ¿A qué se refiere ganancias? Que tú puedes tener tu software o tu aplicación en lo que tú hiciste y lo puedes poner ya en vitrinas como App Store o como Google Play para venderse, ¿ya? Además ellos también tienen una vitrina, ¿cierto? Virtual donde tú pones tus proyectos y te los puedes comprar. Entonces ya es para vender, ¿cierto? Hago un juego y lo vendo, o hago una aplicación y la vendo. Un poquito más caro, ¿cierto? Y ya cuando ustedes se reúnen y forman su empresa, donde hay varios programadores, varios ingenieros y quieren dedicarse 100% a hacer proyectos ya de mayor escala, está la versión Enterprise. Y esa versión Enterprise permite trabajar en grupos de trabajo, varias licencias, 8 o 10 participantes según lo que sea, trabajan en forma local, pero también trabaja en los data centers de Unity. Ahora, ¿qué me entrega? La versión Enterprise me entrega máquinas para trabajar de 128 GB de RAM. O sea, estamos trabajando en servidores potentes para ser renderizado y todo eso. O sea, sería casi imposible hacerlo en nuestro PC, ¿cierto? O sea, estamos hablando de máquinas súper potentes. Pero la versión Enterprise tiene un costo y se paga por persona o programador o ingeniero que trabaja en la nube. Entonces ahí tenemos las distintas versiones, ¿ya? Nosotros vamos a enfocarnos aquí, en la versión personal, ¿ya? La otra te agrega módulos, te agrega cosas adicionales. Ahora, si yo necesito librerías, por ejemplo, que no tengo, yo las puedo igual comprar y son baratas. O un motor de un juego lo puedo comprar y empezar a trabajar desde ahí. Pero tengan claro que sea personal o en la versión básica no significa que no puedas hacer nada, ¿cierto? Igual puedes hacer cosas bien avanzadas. Lo que diferencia las versiones Plus, Pro y Enterprise es la capacidad de cómputo de las máquinas en las que vas a trabajar, que te entrega Unity, o la cantidad de herramientas extra que te pasa. Pero yo con la versión Pro igual puedo hacer cosas. Y importante, que a diferencia de otras plataformas que son gratis, no pide tarjeta de crédito. Ya, no pide tarjeta de crédito, que ese es como el límite que muchos dicen, que me pide la tarjeta. ¿Ya? ¿Activó la cuenta de Thatcher? No pude porque me pide tarjeta. Aquí no te pide tarjeta, así que igual podemos activarla. Ya. Ojalá que usen la Enterprise en algún momento, sean como Ubisoft o alguna empresa, ¿cierto?, grande y trabajen con Enterprise, ¿ya? Proyectos ya vendibles y que generen lucas y que vale la pena, ¿cierto? Porque estamos hablando que son proyectos gigantescos en los cuales sí vale la pena pagar esa plata por la licencia. Ahora, Blizzard tiene su propio data center. Ellos ya usan Unity como software o como herramienta de trabajo, pero ellos ya no trabajan con la nube, sino que tienen su propia nube. O sea, llegaron a ese nivel de implementación. Se gastaron lucas para implementar servidores propios, ¿ya? Tienen como respaldo servidores de los proyectos en Unity, pero tienen su data center. Ahí estamos hablando de varios millones de verdes, ¿cierto? Varios millones de dólares. ¿Qué más te digo? ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué cosas hace Unity?
¿cierto? Este gestor o programa macro. Bueno, renderizado 2 y 3D, proyectos de renderizado, ¿cierto? De superficies, de volúmenes, de objetos. Puedo hacer motores de movimiento, librerías de audio y sonido, animaciones, ¿ya? Trailers de video, todo lo que estamos mencionando. Enfoques de cámara. Trabaja, cabe destacar esto, con programación C#. Los proyectos pueden ser hechos en C#, en JavaScript o proyectos hechos en Java con Python también. O sea, puede integrar módulos de programación para algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, un proyecto para mobile, y lo puedo hacer en Python, ¿ya? Efectos de iluminación, que puedes claramente hacer en otros programas, ¿cierto? Las sombras y todo eso. Y si no lo tengo, esto se agrega como motores, ¿ya? Lo voy agregando a mi herramienta. Y bueno, finalmente, ¿qué entrego? Proyectos de realidad virtual, aumentada, juegos multijugadores, multiplataformas, videos, comerciales, etc. Por ejemplo, yo he visto en Santiago, tener la oportunidad de visitar una agencia de publicidad de unos amigos. Ellos no se dedican al desarrollo de videojuegos, pero trabajan con Unity y porque hacen trailers de comerciales. Y de repente uno ve un comercial de televisión donde muestran un escenario virtual y lo hacen con Unity, edición de video. Lo ocupan. Ya, se ocupa también en la versión Enterprise. ¿Qué más tenemos que considerar? ¿Dónde se compra los plugins, herramientas, motor y todas estas cosas? Si ustedes quieren, por ejemplo, empezar a agregar elementos para su proyecto, en la Access Store, que es como la tienda virtual que tiene, donde igual encuentras proyectos o módulos gratis, ¿ya? De cero costo, librerías de audio, de video, texturas, fondos, objetos, lo que ustedes vieron algo parecido a lo de Alice, lo pueden sacar acá. Pero también hay herramientas que son de pago, donde ustedes las pueden comprar a un módico precio, ¿ya? No son caras, aunque parezca cara la licencia del software. Muchas de estas herramientas valen $4, $3, $10 algunas, ¿ya? Pero no son tan caras o inalcanzables, ¿ya? Se pueden comprar. Y ahí, al comprar, ¿cierto?, esta herramienta, la integra a sus proyectos y las puede usar. La versión que vamos a usar nosotros igual personal, no es que viene vacía, viene con igual herramientas ya cargadas, pero poquitas, ¿ya? Poquitas, de muestra solamente. Pero ahora si quiero, por ejemplo, algo mucho más avanzado, tengo que comprar ahí el módulo y agregar. ¿Ya? Y son licencias que se ocupan para una versión del programa, es decir, lo instalé en este PC y se activó para este PC. No puedes compartir, es que mi compañero compró el motor y me lo va a prestar. No funciona. Te pide que la licencia tiene que ser usada para una versión del programa. ¿Ya? Así que no pueden lucrar con eso, chiquillos. Si están pensando entre todos juntar dólares y comprarse un motor de un juego, no, hay que comprarlo de a uno. ¿Qué más tenemos que considerar? Esto es importante, tiene mucha información Unity en cuanto a portales, comunidades, ciertos foros. Harta gente trabaja con Unity 3D. Y también tiene otras herramientas adicionales, por ejemplo, que esta se usa harto, la que es el Analytics. Por ejemplo, en Google tiene una herramienta que se llama Google Analytics que permite saber, por ejemplo, experiencia o permite ver lo que son estadísticas para Big Data. Por ejemplo, saber qué personas vieron mi video en YouTube o cuántas personas, por ejemplo, hicieron un clic en el comercial, ¿ya? Todas esas cosas. Y Unity Analytics también tiene una herramienta que, por ejemplo, permitiría, ya a nivel profesional, si ustedes quieren, por ejemplo, ver cuántas personas descargaron el juego, cuántos la compraron, de qué país son, qué edades tienen, ¿ya? O en el caso de un juego en sí, mande un feedback para saber en qué parte tuvieron problemas, en qué parte se aburrieron, para los bugs, por ejemplo, reportes de errores, sirve mucho, ¿ya? O cada cuánto juegan, cuántas horas lo usaron, cuántas horas estuvieron conectados. Esa información es importante para las empresas que desarrollan y para ustedes mismos, porque podrían saber qué parte les gusta más del juego que hicieron a los jugadores y darle más desarrollo, o a qué parte no les gustó tanto y esa sacarla quizás en la versión futura, ¿ya? Ustedes mismos tienen como experiencia en juegos que hay partes que me gustan y hay partes que no, ¿cierto? Entonces, eso me puede servir a mí como referencia como programador, tener un poco oír a los usuarios, ¿ya? Tiene esas herramientas de analítica. Esa herramienta analítica ustedes todos los días están usándola, ¿cierto? O llega por magia al correo una oferta de una zapatilla que estaba viendo en YouTube, o que busqué en Google. Puse zapatillas y de repente, correo zapatillas, correo de oferta. ¿Y por qué llegan? Analítica. Ahí está la analítica. Bueno, y está la opción de Unity Cloud. Si no puedo o no tengo los recursos de hardware en mi equipo para poder hacerlo, con las versiones Enterprise o Plus o Pro,
existe Unity Cloud, que es la nube donde ellos tienen sus servidores y trabajamos con Unity montado en máquinas que ellos tienen, ¿ya? Muy parecido a lo que hace Amazon, a lo que hace Azure. Y para proyectos que pueden estar trabajando 7, 8 personas, por ejemplo, al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de máquinas de 128 gigas de RAM, ¿ya? De 8 procesadores Intel Xeon, servidores potentes, para renderizado para el trabajo en línea. ¿Ya? Trabajo colaborativo, ¿cierto? Y hay una prueba que se puede rendir, chiquillo, en las plataformas de Unity, que es como un premio en realidad, un premio que es gratis, es una prueba o examen online que tiene 125 preguntas, ¿ya? Si lo responden con el 70% de aprobación, ¿ya? Obtienen una licencia gratuita por 6 meses de la versión Enterprise y la versión Pro y la Plus, o sea, tienen licencia de todas las versiones gratis. ¿Sí? Ahora, ¿qué preguntan? Yo no he rendido esa prueba, unos amigos la rindieron y me contaban que preguntan, o está pensado para alguien que ya use Unity, que sepa cómo son los módulos, cómo funciona, porque entonces preguntas técnicas, ¿cierto? ¿Cómo yo creo, por ejemplo, este objeto? O cómo guardo el proyecto de tal forma. O sea, esas preguntas aparecen. Entonces ahí sería recomendado, practiquen con el programa, utilícenlo y ya cuando se sientan seguros, rinden la prueba. Y la pueden rendir más de una vez, si no es necesariamente, o se sientan mal si la reprobaron, ¿cierto? Se acuerdan de las preguntas, la rinden. Y si la aprueban, se llevan esa licencia gratuita de 6 meses de las versiones Pro, que igual son caras, ¿ya? Y además te entregan como un certificado digital que te dice que ese es un programador, ¿cierto? De Unity, certificado de Unity, ¿ya? Así que ahí tienen que otra alternativa que sería bueno, si no tienes las lucas para comprarlo, las versiones Pro, hagan la prueba, ¿por cierto? Gánense la licencia. Bien, ¿qué más a considerar? ¿Quiénes trabajan con Unity? ¿Cierto? ¿Qué empresas trabajan con Unity? ¿Ya? En el caso del juego, algunas como EA, Sport, Ubisoft, Blizzard, empresas que se dedican a la multimedia generalmente, empresas que se dedican al desarrollo de clips, empresas, por ejemplo, el día del streaming, Amazon y Netflix, todas estas empresas que hacen cine y hacen sus propios documentales, sus series, sus proyectos, ocupan mucho Unity, ¿cierto? Y Blender también, que es una herramienta que mencionamos para modelamiento de agujeros. Entonces, es bastante utilizada en el mercado hoy día del desarrollo, ¿ya? Bastante utilizado. Y por eso es una herramienta que se considera profesional, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto?, hacer algo con una herramienta open source, quizás que no es muy validada, con una herramienta profesional. Bueno, para que empecemos, chiquillos, lo primero es ver cómo se instala o qué se necesita para instalar, ¿ya? Que eso es fundamental conocer. Y dónde se descarga, que es el otro punto. En el caso de la descarga, yo les dejé el link, dice descarga Unity Hub. Estábamos recién viendo los componentes de Unity Hub, ¿ya? Y se van a encontrar con la página oficial de Unity. Ahora, ¿dónde o qué bajo de Unity? Ustedes tienen que bajar la versión de acuerdo al sistema operativo en que van a instalarlo, ¿cierto? ¿En qué equipo quieren instalarlo? Compatible para Microsoft Windows 7, 8, 10 en versiones de 64 bits, ¿ya? Para Linux está compatible en Ubuntu 16.4, 18.4 y 24 y 107, en caso de los Linux, ¿ya? Para Fedora hay una versión de Fedora que es la de CentOS, que es la misma que funciona, ¿ya? Fedora y CentOS son el mismo kernel, así que si usted necesita instalar un Fedora, instale la versión de CentOS. Y si quiere instalarlo en algo derivado a Ubuntu, por ejemplo un Kali Linux u otro, instale la versión de Ubuntu, ¿cierto? Que es la más compatible. Esto es su caso, ¿cierto? La versión de Ubuntu. Y tarjeta gráfica dice, como requisito mínimo, con DX10. ¿Ya? DX10. Cuando bajen o cuando quieran instalar, bajen la versión del link de la derecha. El que dice Download Unity Hub. Ahí está la versión personal, la versión que vamos a instalar. La versión o el link que aparece a la izquierda, donde dice elige tu Unity Download, baja las versiones que son de acuerdo al licenciamiento y hay que pagarlas inmediatamente. ¿Ya? De hecho, si ustedes entran al link, ahí aparecen los precios. Es para directamente adquirir las versiones de pago. Por eso me habla de la versión Unity Pro, la Unity Plus, ¿ya? En dólares, chiquillo, en dólares. ¿Ya? La versión Enterprise, por ejemplo, me dice $2.000 por año, ¿ya? $2.000. Está en promoción de todas formas, ¿ya? Estaba a $3.000. Estaba a $3.900, bajó. ¿Ya?
Pero estas son las versiones, ¿cierto?, que aparecen de tipo pago. En cambio, en el otro link está directamente las versiones libres. ¿Ya? Le baja la versión personal o estudiante, que era el link de la derecha que acabamos de ver. Ese. Este les baja la versión de acuerdo al sistema operativo que usted tenga. ¿Ya? Trata de buscar la descarga más parecida. Como estoy en macOS, me bajó, por ejemplo, la versión .dmg. Si usted está en Windows, le baja la versión .exe. Si está en Linux, le baja la versión .dev o .rpm según el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, ya. Una vez que bajan la versión, consideren sí o sí tener los recursos necesarios de hardware para poder hacerlo correr. Si bien funciona y se puede hacer funcionar en un computador no muy potente, también tener en cuenta tener desactivado o bajar todo lo que sea innecesario, principalmente Google Chrome. ¿Ya? No usen Google Chrome en el momento que estén usando Unity, ¿ya? Para que no les marque mucho uso de recursos de procesador. Cierre todo lo que tenga menos el Unity. Ya, ¿qué más tenemos que considerar por acá, chiquillos? Ahora, ¿qué pasa si me estoy dando cuenta que mi computador no cumple las características para instalar Unity? ¿Me voy a frustrar? ¿Me voy a hacer bolitas? ¿Qué hago? ¿Me retiro del electivo? ¿Me voy, me cuelgo? Lo pruebo igual, ¿cierto? Lo hago funcionar como sea, ¿cierto? Como sea. Ahora, ¿qué alternativa podría haber? Porque podría pasar también que alguien quizás no tiene computador, en realidad. O sea, vamos, no tengo computador por Unity. ¿Cómo lo hago? Ya, no tengo. Tengo que ir a la pura sede y hacerlo en la sede, pero quiero un computador, usarlo de todos lados. Hay una alternativa, ¿ya? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Una máquina virtual. Una máquina virtual en la nube, propia nuestra, y ahí instalar el Unity y todo lo necesario. Ahora, ¿dónde la harían? ¿Qué alternativas tenemos para hacer máquinas virtuales? Que no nos cueste nada. Amazon es una y Azure es otra. Pero ahí yo descarto inmediatamente Amazon. ¿El por qué? Porque en Amazon los sistemas operativos que pueden montar de tipo gratuito, primero son solamente servidores. ¿Ya? Un Windows Server y son de bajo recurso. Estamos hablando de máquinas de 1 GB de RAM y procesador. O sea, descartado Amazon. Pero en cambio Azure, ¿qué diferencia tiene? Azure puedo levantar sistemas operativos desktop, que son estos, Windows 7, Windows 10, por ejemplo, Windows 11, y las máquinas tienen 8 o 16 GB de RAM y procesadores Xeon. Por lo tanto, me correría mejor que en mi computador en la máquina de Azure. Y también tenemos $100 y se ocupan o se gastan según las horas de uso encendidas. ¿Se acuerdan que a principio de semestre, o a principio en este caso del electivo, dimos la cuenta de Azure? Ahora es el momento, ahora es cuando, ¿cierto? Ahora es cuando. Entonces, para ello, ¿cierto? En la misma aula virtual está el link a Azure. Ahí está Azure, el link de acceso, y lo que hicimos esa vez fue activar las cuentas. Se activa con el correo de INACAP, ¿se acuerdan? Y teníamos ¿cuánto? $100. Y con eso puede crear su máquina virtual, un Windows 10, y ahí instalar el Unity y todo lo que usted quiere. La deja para eso, la deja para programar. ¿Ya? Instala el Unity y todos los programas adicionales como el Visual Studio o el Android Studio, y se conecta por escritorio remoto y la apaga cuando no la ocupe. Alternativa. Yo la trabajo así. De hecho tengo una máquina virtual, la instalé y ahí cuando la ocupo, la uso. Y así puedo estar haciendo cosas, que grabando, que por aquí y por allá, al mismo tiempo, pero tengo una máquina remota y no estoy ocupando recursos de mi equipo. Lo dejé para eso, solamente. ¿Ya? Y pueden hacer varias máquinas. Entonces ahí está la alternativa. Microsoft Azure. Claro, Microsoft Azure. Crear una máquina virtual, ya esa máquina virtual, descargarle Unity, ¿cierto? Y todo lo necesario. ¿Ya? Ahí estoy entrando a mi cuenta de Azure, el link está en el aula. No voy a hacer la máquina, pero solamente voy a mostrar para que recordemos que en Azure lo podemos hacer. Ahora, Azure también les va a servir para descargar Visual Studio. ¿Qué Visual Studio tienen ustedes o están ocupando en otra asignatura? Una versión que es Core, ¿cierto? Core. La versión Core funciona porque es una versión sin interfaz gráfica. Es una versión liviana de Visual Studio. Solamente código. Una versión de código. ¿Sí? Solamente código, sin ventana. En cambio, podrían bajar la versión Visual Studio porque requiere el Unity del Visual Studio, lo necesita. La versión Enterprise de acá, con interfaz gráfica. Y con toda la herramienta. Es una opción. Entiendan también que necesita también más recursos para funcionar.
Ahora, si tienen la versión Core, pueden igual trabajar con ella para compilar C#, no hay problema. ¿Ya? Cuando se levanta Unity dice, debe tener Visual Studio y Android Studio para los proyectos que usted quiera. Los programas previamente instalados de terceros. Ahora, si usted quiere comprarlo, se mete a la plataforma Azure y se va a software y lo compra Visual Studio 2019 y lo instala en su computador. ¿Ya? Entonces, fui a Azure, ahí Visual Studio 2019 y lo compro, ¿cierto? Lo vamos a comprar. Yo lo compré aquí, a cero costo, lo tengo instalado. Ahí está, Visual Studio, y me compré la versión para Mac, esa. ¿Ya? Comprarla porque en realidad es gratis, ¿cierto? Se adquiere y se obtiene el código de licencia y se baja el archivo. Eso es todo. ¿Ya? O yo les recomiendo, bueno, si tienen equipo, hagan la versión Enterprise, por ahí está, Visual Studio Enterprise. Ahí está, Visual Studio Enterprise 2019. ¿Ya? Ahí la pueden comprar también y le entrega la descarga y le entrega la clave de activación. Y lo otro, que teniendo la cuenta de Azure, le va a permitir hacer lo que son las máquinas virtuales. ¿Ya? Las máquinas virtuales. Yo tengo unas máquinas por ahí donde tengo un Windows 10 y un Windows 11 donde le instalo los programas, las levanto y me conecto, muy parecido a lo que se hace con Amazon. ¿Ya? Y ahí tengo todo instalado. Son máquinas de mayor cantidad de RAM y más procesadores que las que tiene una máquina de Amazon. Bueno, veamos las características. Y ahí se podrían ustedes tener la solución. Miren, tengo con disco SSD, la máquina, disco SSD, 8 GB de RAM y 2 procesadores. Está decente. Voy a hacer la más grande con 16 GB de RAM, 4 procesadores y disco SSD de 500 GB. A diferencia que en Amazon eran discos de 30 GB, bastante limitados. Y olvídense de un proyecto en Amazon con 30 GB, ¿cierto? Los proyectos son bastante pesados en tamaño. Así que alternativa, ahí crear una máquina, chiquillos, y aquí instalar todo. El plan B. ¿Alguien va a usar Azure por si acaso, no? Que no tenga cómo hacerlo la instalación de Unity. ¿O quieren igual para practicarlo hacerlo, cierto? Como alternativa, como alternativa. Sí, como alternativa lo podrían hacer. Ya. Recuerden que se cobra por horas de uso. Mientras esté encendida la máquina, se cobra. Ya. Pero tenemos solución. Ahora vamos a mostrar, una vez que se instala, yo les voy a mostrar los pasos de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer post instalación? Así que voy a cerrar por acá. Voy a cerrar por acá. Y voy a mostrar ya el Unity instalado, pero sin configurar. Ya, sin configurar. Y voy a cargarlo en un momento más, chiquillos. Cuando se instala, después que ustedes ya instalen o bajen y consideren instalar en su computadora, en una máquina en la nube o donde sea, lo que hay que hacer antes de cualquier cosa, para empezar a trabajar con Unity, es que tienen que activar una cuenta para trabajar con un perfil de usuario. ¿Ya? Así que en la misma plataforma, si no tienen cuenta, les va a decir crear cuenta. ¿Ya? Que lo más probable es que quizás nunca han hecho una cuenta. Hay que crear una cuenta. Y podemos crear una cuenta o trabajar con una cuenta de servicios de Gmail. ¿Ya? Se puede trabajar con una cuenta de Gmail. Entonces, lo primero es crear una cuenta. Lo primero es crear cuenta. Si no tienen cuenta, crean cuenta. Como estaba validado, ¿cierto? Me está mostrando ya mi cuenta creada. ¿Ya? Voy a desconectarme chiquillo hoy para mostrarlo nuevamente. ¿Cómo se hacía? Con Gmail, asocia Gmail. Crear cuenta.
Escribo cuenta. Ahí está. Mira, tengo dos opciones. Si quiero hacerlo con cualquier correo, lo hago llenando formulario. Correo, contraseña, usuario, nombre completo. El username tiene que ser un nombre único que identifique dentro de los perfiles de la comunidad Unity, ¿ya? Ahí te explica que tiene que tener ciertas características, largo de nombre, etc. ¿Ya? O si no quieres crear la cuenta, usa tu cuenta de Gmail, que está más abajo. Entonces dice, si no quiere usted crear su cuenta de UnityID, use Gmail. ¿Ya? O creas tu cuenta o la haces con Gmail. ¿Ya? Uso la API de Gmail de una cuenta, ¿cierto?, activa, y la asocio ese perfil hacia UnityID. Y ahí me cargó los datos que yo mostraba. Ahí tengo mi nombre, mi ID, este es un número único que identifica dentro de la comunidad Unity, correo informativo, y ahí puedo modificar después zona horaria y algunas cosas más. Ya, gestión de cuenta. Pero es importante que esto esté, hay que crearse la cuenta. Porque con esta cuenta me va a permitir también trabajar después con otros proyectos, exportar los proyectos, y si a futuro yo quiero cambiar las licencias, también cambiarme de versiones. Pero necesita la cuenta sí o sí. Después de esto, que activamos la cuenta, puedo iniciar sesión ya en la plataforma. Dice abrir Unity Hub y va a estar mi perfil aquí asociado. Ahí aparezco, mi usuario. ¿Para qué? ¿Qué viene después? Después de haber activado la cuenta, viene el proceso de activación de licencias. Activar licencias. ¿Ya? Activar licencia. ¿Cómo activo la licencia? Que es la licencia personal, para no tener costos de por medio. En el perfil que tengo de Unity, dentro del programa Unity, dice manejar licencias. Ahí, manejar licencia, manage license. Les va a cargar esta pestaña donde puede que no tengan ninguna licencia añadida, puede que no tengan ninguna, o añaden una licencia. ¿Cómo se añade o se activa? De la siguiente manera. Una licencia PE de Personal Edition. Cuando seleccionan añadir, tienen que elegir, porque, ojo aquí, porque están los planes y licencias, tienen que elegir la que dice Get a Free Personal License. Esa licencia. Ahí la vamos a marcar ahí, no se olvide, ¿cierto? Esa licencia. Una licencia de tipo personal. Get a Free Personal License. Activa licencia de ese tipo. Las que vienen más abajo son activaciones de licencia ya para planes corporativos. ¿Ya? Hay una licencia que se llama Unity Student, ¿ya?, que es muy parecida a la personal, pero un poco más limitada en algunos aspectos. ¿Ya? Se puede ocupar, pero un poquito más limitada. La diferencia con esta, chiquillo, la de Student License, con la que se llama Free Personal, ambas son gratis. ¿Ya? Ambas te permiten hacer proyectos, pero por ejemplo la versión de estudiante siempre va a quedar como versión de estudiante. En cambio la versión personal, en algún momento dices, ¿sabes qué? Yo quiero pasar a la Pro ahora. Entonces tú activas y no pierdes nada de lo que tienes de los proyectos y tu versión cambia a profesional. Y puedes seguir escalando de versión. En cambio la de Student, hasta ahí llegó. Esa es la diferencia. Entonces quizás tú quieras hacerlo más pro, seguir trabajando y comprar licencia y no pierdes tus proyectos y le compras le ponen la licencia a la versión personal. ¿Ya? Así que ahí es una forma de elegirlo. Después que activan su licencia personal, leen los términos y condiciones. ¿Ya? Leen todos los términos y condiciones, las políticas de privacidad, y les va a aparecer, ¿cierto? Activo, Personal Edition. Activo. Yo como lo había activado me aparece la fecha de activación, por eso me dice 1 de septiembre. Si lo activaron ahora, les va a salir la fecha hoy día. Como fecha hoy día, ya está activa. Y después de eso, que ya está activa mi licencia, bueno, hay otras cosas más que pueden ya configurar, como el lenguaje, ustedes pueden cambiar color, menú, etc. Pero lo importante es que vayan a esta pestaña. Cierran, ¿ya? Van a install,
después de activar la licencia, y en install tienes que tener un editor instalado. Si no tienes nada, aquí, no tienen nada, pongan instalar editor. Y eligen la versión superior, que es la última, la primera que aparece en el listado. ¿Ya? La primera versión del listado. De lo contrario, si tienen instalado, vamos ahora a modificar los parámetros de esta licencia ya instalada. Entonces, instalar editor, se demora un rato, chiquillos, es bastante grande el archivo. ¿Ya? Bastante grande. Y cuando se instale ese editor, como lo tengo ya acá en la muestra, lo que van a hacer es la parte final. Igual esto está todo en el video, chiquillos, para que después lo repasen. ¿Ya? Instalo el editor. ¿Ya? Yo ya tengo el editor instalado, por eso no lo voy a volver a instalar, ¿cierto? Usted elige el primero de arriba, ¿ya? El primero del listado, lo instala. Y una vez que se instale, después de unos minutos, va a la pestaña que está el símbolo de herramienta a la derecha. Ahí la vamos a marcar también para que la identifiquemos. Y van a instalar lo siguiente desde ahí. Van a ir a añadir módulos. Y los módulos que van a instalar son los módulos que mencionan a Visual Studio y los módulos que habla de plataformas Android. En este caso serían los módulos que les voy a destacar por acá. Esos módulos. Visual Studio, Android Will Support, OpenJDK y Android SDK. ¿Ya? Van a aparecerle muchos más módulos, ¿ya? Para distintas plataformas. Lenguaje para trabajar en plataformas PC, plataformas consola, ¿ya? Proyectos iOS. Pero con esto basta para empezar, ¿cierto? Tener para desarrollo con C#, por eso pide el Visual Studio, y también para desarrollo para Android con Python o Java. ¿Ya? Instalan, ¿cierto? Instalan esos módulos y ya con eso, ¿cierto? Estaría el Unity Hub preparado para talleres iniciales. ¿Ya? Ahora, si usted a futuro quiere instalarle más módulos, más cosas, lo puede seguir haciendo. ¿Ya? Requisitos, ¿qué tienes que tener instalado aparte de los módulos que acabamos de mostrar? Tienen que tener Visual Studio instalado. Por eso yo les dije, compren el Visual Studio o instalen el Visual Studio que ustedes tengan. Cómprenlo e instalen. Creo que tengo una duda con eso, con la instalación. ¿En qué parte? Es que me salen tantos programas al momento de instalarlo. Visual Studio y Android. Tienen que tener estas dos herramientas. Déjenme mostrarles primero. Visual Studio y Android Studio. Ahora, pensando que van a hacer, por ejemplo, juegos. Si quieren hacer ustedes juegos móviles para Android, Android Studio lo requiere. ¿Ya? Si quieren hacer aplicaciones para PC o para otras plataformas, usan C# en Visual Studio para Mac. Y así, entre cada plataforma, programas diferentes. Para iOS, por ejemplo, o web. ¿Ya? Entonces, estos programas tienen que estar previamente. ¿Ya? Android Studio y Visual Studio. Ahora, si su objetivo no es nada de Open Source, nada de Android, solamente el Visual Studio. ¿Ya? Pensando que son dos plataformas bastante utilizadas. Visual Studio y Android Studio. Android Studio lo sacan de la página de Android Studio oficial y Visual Studio lo compran ¿dónde? En Azure.